Buenas noches. Sobre Buenas el noches, doctor. metabolismo en pacientes quirúrgicos. Hoy día vamos a ver lo que es el metabolismo en pacientes quirúrgicos. Es importante en un paciente que vamos a operar ver el estado de la nutrición. Entonces hacemos una valoración nutricional, ya sea por antropometría, que la más común es peso-talla, el índice de masa corporal, que es el peso dividido entre la talla al cuadrado, que se considera normal de 18.5 a 24.9. También se toma en cuenta los pliegues cutáneos y la circunferencia del brazo. Las determinaciones bioquímicas de la nutrición es en casos especiales o extremos en los que tomamos en cuenta la nutrición del paciente. En estos pacientes medimos la albúmina, la proteína visceral que es, la densitometría, la dilución isotópica y pruebas de imagen, como ser una radiografía de cadera o de cráneo para ver a los pacientes cómo está su estado nutricional. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un ayuno? ¿Cómo responde el organismo al ayuno? El sistema nervioso central es el que más glucosa utiliza y se ve que a las 6 horas del ayuno inicia una glucogenólisis. A las 12 a 24 horas inicia a utilizar la glucosa del hígado. Y en los 5 a 7 días posteriores al ayuno, utiliza los depósitos de grasa. De esta manera, va por pasos utilizando las reservas metabólicas del organismo en relación al ayuno. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un trauma? ¿Cuál es la respuesta metabólica al trauma del organismo? Hay una fase de declinación, una fase de aumento y una fase de convalescencia. En la fase de declinación predomina la glucogenólisis y la lipólisis, que dan al organismo los sustratos para luchar y para huir. Es decir, inmediatamente aparece esta respuesta. En la fase de aumento, el estado catabólico se manifiesta por un índice metabólico elevado, aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca, excreción urinaria de nitrógeno y catabolismo muscular. En la fase de la convalescencia existe la fase anabólica que puede durar meses. Entonces, esta es la forma de respuesta metabólica al trauma. ¿Cómo responde el organismo abro el hilo a la agresión quirúrgica? Al inicio existe una fase inicial o hipodinámica. Después de la cirugía hay una liberación inicial hipodinámica.
Esta liberación de cortisol dura entre 8 a 12 horas posterior a la agresión quirúrgica. Se caracteriza por depresión de volumen intravascular, hipotensión, disminución de la temperatura corporal. Entonces, en primera instancia, aparece eso. En la fase catabólica, se acompaña de un aumento de gasto energético y se duplican las capacidades circulatorias y respiratorias. Dura de 7 a 10 días. Esta fase se evidencia una hiperglicemia. En la fase catabólica de 7 a 10 días. La fase de declinación es una fase que predomina la glucogenólisis y la lipólisis, que dan al organismo los sustratos para huir o luchar. La fase de aumento es un estado catabólico que se manifiesta por índice metabólico elevado, aumento de la temperatura, frecuencia, excreción urinaria y catabolismo muscular. La fase de convalescencia es fase anabólica que puede durar hasta meses. Como ven, es un poco diferente la fase de respuesta a la agresión quirúrgica y a la fase de respuesta metabólica al trauma. Es un poco diferente. Los mediadores metabólicos pueden ser de origen hormonal, como ser el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, la hormona de crecimiento y el cortisol. Las citocinas se dividen en proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 a las 6, interferón gamma, antiinflamatorios, antagonistas de interleuquina 1. Estas respuestas metabólicas al trauma no siempre son beneficiosas para el paciente. ¿Cómo atenuamos la respuesta catabólica? Primero podemos hacer una atenuación de esta respuesta a través de nutrición. Debemos elegir si el paciente puede recibir nutrición enteral o puede recibir nutrición parenteral. Usamos suplementos ricos en glutamina, aminoácidos de cadena ramificada, arginina, ácidos grasos omega 3, buscando atenuar la respuesta catabólica del paciente. A nivel hormonal, en los pacientes postquirúrgicos, posagresión quirúrgica, podemos administrar hormona de crecimiento e insulina. Dentro de los biológicos, es decir, una respuesta biológica, podemos utilizar anticuerpos contra endotoxinas y factor de necrosis tumoral. Podemos usar antagonistas del receptor interleuquina 1 e inhibidores del óxido nítrico. Analizaremos. Dentro del soporte nutricional, ¿cuándo se inicia? Cuando el paciente está bien nutrido, se inicia el soporte nutricional al 7º o 10º día posoperatorio. Pacientes desnutridos con hipercardiobolismo, la nutrición enteral o parenteral se puede iniciar entre el 5º y 7º día posoperatorio. En pacientes con desnutrición o hipercatabolismo de moderado a severo, se inicia entre el 3er a 5º día postoperatorio.
¿Qué ventajas existen en las nutriciones enteral versus parenteral? La nutrición enteral imposibilita. ¿Cuándo vamos a dar nutrición enteral? Cuando existe imposibilidad o alteración de la capacidad de la ingesta, como trastornos del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, neoplasias, demencias, alteraciones de la conciencia, anorexia. Cuando existen aumentos del requerimiento nutricional, politraumatismos, quemados, SIDA, sepsis, cáncer. En esos casos se puede al paciente dar nutrición enteral. La nutrición enteral también se puede administrar cuando existe alteraciones en la absorción de nutrientes, como ser síndrome de intestino corto, enfermedades inflamatorias intestinales, síndromes de mala absorción. Cuando se necesita reposo, preparación intestinal preoperatoria, nutrición posoperatoria inmediata, fístulas intestinales o pancreatitis. La nutrición enteral puede ser de dieta natural o polimérica, dieta elemental o químicamente definida. Estas dietas elementales químicamente definidas son dietas que ya vienen desde la tienda, ya son preparadas, tienen alto valor nutritivo, absorción completa a nivel del yeyuno, bajo residuo fecal y se adapta a las necesidades del paciente. Las características que debe tener una nutrición enteral es una densidad calórica, osmolaridad, viscosidad, contenido de lactosa, proteínas, carbohidratos, grasas, electrolitos y vitaminas. Es decir, tiene que ser una dieta equilibrada. Debe cubrir las necesidades energéticas, de aminoácidos, de grasas, de agua, de electrolitos y vitaminas. ¿Qué complicaciones podemos tener con la administración de dietas enterales? Puede haber náuseas, puede haber vómitos, diarrea, distensión abdominal, estreñimiento, hipo e hiperglicemias. La dieta enteral es la más indicada. De todas las dietas, la que más se adapta a nuestras necesidades es la dieta enteral, porque primero es barata, segundo, es accesible, cualquier enfermera te puede colocar la dieta enteral a través de una sonda nasogástrica. Y sobre todo, incluso la familia puede manejarla en el domicilio. La nutrición parenteral es por vía endovenosa y se utiliza cuando hay una resección masiva de intestino, hay una enteritis por radiación, diarreas severas, vómitos, quimio y radioterapia, pancreatitis, malnutrición severa, catabolismo severo. Los objetivos de la nutrición parenteral es mantener un estado nutricional óptimo, evitar consumo proteico y calórico, favorecer la respuesta inmunológica, mantener un balance nitrogenado óptimo. Los componentes, normalmente utilizamos una solución endovenosa de glucosa, emulsión de lípidos y aminoácidos. Sabemos que la glucosa viene de 5 al 70%. Administrando
de 170 calorías por litro a 2.380 kilocalorías. La emulsión de lípidos viene de 50 a 100 gramos por litro, administrando de 500 a 1.000 calorías. Se calcula los requerimientos nutricionales parenterales: agua de 50 a 100 ml kilo peso día. Glucosa 5 miligramos por kilo día o 20 calorías kilogramo día. Lípidos 1.5 gramos kilogramo día, es decir, el 30% de las calorías deben ser lípidos. Y aminoácidos 1.5 a 2 kilogramos día. Sodio de 3 a 5, potasio de 1 a 3 miliequivalentes kilogramo día. Gluconato de calcio, una ampolla, oligoelementos, una ampolla y multivitaminas, una ampolla. Esto se junta con multivitamínicos más insulina y glucosa. Como ven, es una lista bastante extensa para la nutrición parenteral. Es muy cara mantener la nutrición parenteral. Aumenta los costos casi en $200 a $300 por día en el paciente para mantener una nutrición parenteral óptima. Además, presenta algunas complicaciones, como ser hiperglicemia, aumento de los niveles de electrolitos, fiebre, sed intensa, taquipnea, cianosis, obnubilación, coma. Todas estas cosas aparecen por la dieta parenteral. Además, cuando das dieta parenteral, debes tomarle todos los días laboratorios. Laboratorios como glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, estado ácido básico, hemograma, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, triglicéridos, albúmina, proteínas totales, tiempo de protrombina y en orina de 24 horas, nitrógeno total. Es decir, todos estos pacientes deben hacer una monitorización bastante estricta para ver que no se descompense. Estos pacientes, sin embargo, responden bien a la nutrición parenteral, pero hacer todos estos laboratorios también tiene su costo. Además de esto, deben cada 3 a 4 días hacerse estadios ácido básico, triglicéridos. Cada 7 a 8 días debe hacer niveles basales de todo su perfil nuevamente. En el análisis de nutrición enteral y parenteral se puede resumir en lo siguiente. Si el paciente puede recibir nutrición enteral, debemos insistir con la nutrición enteral porque los costos son menores. Si el paciente no puede recibir nutrición enteral, es decir, por X o Z motivo, recién pasamos a la alternativa parenteral, no de otra manera. Primero la enteral y después la parenteral. La administración de alimentación de forma temprana es la primera respuesta a controlar la agresión quirúrgica. La nutrición buena hace que la recuperación sea más fácil de un paciente postquirúrgico. No usamos normalmente hormonas de crecimiento, insulina, anticuerpos, antagonistas, inhibidores de óxido nítrico para atenuar la respuesta a la agresión quirúrgica. Lo único que hacemos es una nutrición temprana. Analizamos una nutrición parenteral
o una nutrición integral. ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, doctor. Hasta que estén pensando, contéstenme a la lista. Fabio, Rodrigo, Yorran, Presente. Aldeir, Ricardo, Presente, doutor. Samile, Presente, doutor. Paulo, Presente, doutor. Stephanie, Cecile, Presente, doctor. Anneli, Presente. Jennifer, Alejandro, José Samer, Presente, doutor. Isabela, Presente, doctor. Damaris, Miquela, Isabela Souza, Harold. Presente, doctor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Doutor, perdão, me faltou, perdão, Aldeir. ¿Duda del tema? Bueno, ya estamos terminando, así que los temas son cortos, chicos. Hay uno o dos temas más largos, pero este es bastante corto. Aprovechen su tiempo para ir estudiando la materia. Eso es todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien. Doutor, Aldeir, ya te he puesto presente. graças, doutor. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Que les vaya muy bien. Graças, doutor. doutor. Boa noite. Hasta luego.